Buenas tardes. Hoy quería charlar un poco sobre el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, que es mañana, 12 de octubre, es hoy día 11 de octubre. Los pueblos originarios recuerdan el último día de libertad que tenemos en el continente de Abya Yala. Abya Yala es el nombre que le dan los pueblos originarios a este continente americano. Y me interesa reflexionar un poco sobre esta fecha, no solo porque se sigue hablando, de hecho parece que se va olvidando esta fecha y me parece fundamental seguir por un lado reflexionando, pensándolo y accionando en torno a las prácticas que hay todavía coloniales en nuestros territorios americanos. El proceso de la conquista europea cortó una trayectoria histórica de desarrollo cultural fundamental para nuestro continente. En este continente había una gran diversidad de poblaciones originarias, una gran diversidad étnica, cultural, histórica, que hacía a las particularidades también de nuestro territorio. En este continente había grandes sociedades que practicaban diversidad de ciencias, ingenierías, escrituras, conocimientos astronómicos, conocimientos matemáticos que fueron cortados, digamos, por el avance, digamos, y la conquista europea en América. Es fundamental también recordar, digamos, que gran parte de la población sufrió el genocidio, es decir, hubo campañas sistemáticas de matanzas de la población, no solamente a través de las armas, sino también de diferentes enfermedades como la viruela, y a la vez estos procesos de esclavización, ¿no?, y de trabajo obligado, como fueron las encomiendas y las mitas durante el periodo colonial, y después también aquellos procesos que siguen afectando, que son la negación y la invisibilización de los pueblos originarios. Este proceso se fue dando también no solo durante la colonia, sino también durante la formación de los Estados-nación, ¿no?, y las diferentes instituciones que también forman parte de estos estados, ¿no?, que como podemos hablar de la educación también, donde se ha negado y por mucho tiempo esta fecha del 12 de octubre fue considerada como el Día de la Raza, ¿no?, y en algunas provincias y en otros países de Latinoamérica se lo considera como el Día de la Hispanidad. Estas dos palabras son muy fuertes, digamos, para poder entender cómo fueron estos procesos, ya que también el concepto de raza, si bien se dejó de utilizar, no tiene un correlato biológico, es decir, en la biología de nuestra especie humana, del Homo sapiens, no hay un correlato, es decir, no hay razas, no existen las razas, sino que la raza también fue un concepto creado y generado desde esa colonia, desde esos procesos de negación de otras identidades, ¿no?, otras alteridades, como son los pueblos originarios y también la población afroamericana, que había llegado al continente esclavizada por esta misma lógica colonial. Entonces, recordar un poco estas cuestiones y para traerlo un poco a nuestra región, a la provincia de Entre Ríos, a la llegada de estos conquistadores se dan diferentes procesos en el territorio de lo que hoy es Argentina y en el territorio entrerriano. En nuestra provincia había gran diversidad de pueblos originarios, diversidad también de familias lingüísticas. Recordemos a los tres grandes grupos que son, digamos, el macrogrupo Chaná, el macrogrupo Charrúa y la población guaraní, y a la vez la diversidad que había adentro de estos propios grupos, ¿no?, de los chanás, los charrúas y los guaraníes, y todos los procesos que se dieron en este continente. Por un lado, campañas punitivas, es decir, lo que yo considero un primer genocidio, la primera conquista del desierto que se da en la provincia de Entre Ríos, hacia 1749, 1750, con Vera Mujica, ingresando en la provincia con un objetivo muy claro, que era exterminar a la población charrúa y chaná que habitaba este territorio. De ahí también un poco el nombre de la ciudad de La Matanza, en lo que actualmente es Victoria, al sur de la provincia. Y las diferentes campañas que fueron avanzando sobre este territorio, no solo las militares, sino también las religiosas, con los avances de las misiones jesuíticas desde el norte hacia lo que actualmente es el norte de la provincia de Entre Ríos. Entonces, estas lógicas no solamente quedaron reproducidas en cuanto a las matanzas, sino también de cómo
existen otros mecanismos, como son, por un lado, la integración de esa población descendiente de estos pueblos chaná, charrúes y guaraní a el trabajo de las diferentes estancias y encomiendas que se establecen en el siglo XVIII en la provincia, y a la vez cómo esta población también sufrieron otros procesos como fueron el cambio de nombres, el bautismo de parte de una fe católica, de la Iglesia Católica, y esto fue negando esa posibilidad de tener una identidad, ¿no? Y esto hizo que parezca que nuestra provincia, esta provincia de Entre Ríos, no tengamos pueblos originarios, que no exista esa continuidad histórica, cuando no es así. Digamos, estos procesos se siguieron reproduciendo en las lógicas que generó el Estado-Nación, con la escolarización, con la negación de la lengua, con el ingreso a diferentes instituciones estatales como el ejército. Pensemos que gran parte de la población de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, formaron los gruesos de los diferentes ejércitos en las guerras de la independencia y las guerras civiles en este país. Entonces esto hizo que quite un poco y niegue la posibilidad de estos pueblos originarios. Bueno, esto es también un poco como lo recuerda nuestra historiografía oficial en la provincia, esta negación de esas identidades muy fuertes y la negación de esa diversidad también cultural, étnica, histórica, que nos da una profundidad, que en la provincia tenemos una historicidad de unos 14.000 años, ¿no? de ocupación humana. Entonces, me parece fundamental recordar que la gente sigue estando, muchos de nosotros, de nuestros vecinos, son descendientes de pueblos originarios. En Entre Ríos hay unos procesos súper interesantes en los últimos 20 años de la provincia, 30 años, donde hay un montón de gente que comenzó a escribirse, a decir, bueno, mi abuelo es charrúa, mi abuelo es chaná, y a organizarse en comunidades, ¿no? Como los pueblos Nación Charrúa, que hay presencia de 18 organizaciones comunitarias de Pueblo Nación Charrúa, también de Pueblo Nación Guaraní, y a la vez también tenemos la gran posibilidad, digamos, de conocer a Blas Jaime. Blas Jaime es el último hablante de la lengua chaná, que él en algún momento comenzó a hablar de la existencia de esta lengua que había quedado olvidada desde el siglo XIX. Entonces, me parece fundamental destacar para esta fecha, por un lado, que las cosas no están perdidas, sino solamente olvidadas. Entonces tenemos que indagar y hacer un ejercicio de la memoria para traerlos de nuevo a este presente, no de una manera cristalizada, sino formando parte y continuidad de este presente que habitamos todos en esta provincia, en este país, en este continente y en este planeta Tierra. Eso por un lado. Por otro lado, destacar que como especie humana la diversidad cultural, histórica, lingüística es fundamental, aporta y enriquece, ya que la multiplicidad de miradas enriquece la manera de cómo proyectarnos en el presente y en el futuro. Entonces eso es fundamental. Y por otro lado también, ante también la crisis, emergencia sanitaria, climática que estamos viviendo, me parece fundamental rescatar y recuperar valores que tengan que ver con la conservación de la naturaleza y la diversidad, la biodiversidad de la naturaleza, que los pueblos originarios la practicaban y lo sabían. Entonces me parece que como reflexión en este año en particular y para esta fecha del 12 de octubre, reivindicar la lucha de pueblos originarios en cuanto a la recuperación y mantención de su identidad, y a la vez también en cuanto a la conservación y protección de la biodiversidad ambiental. Entonces me parece dos ejes fundamentales para esta fecha, y pensar también que en cómo construir nuestra propia historia, construir una episteme, es decir, una manera de conocer que sea propia de nuestros territorios, y aquí es fundamental repensar e indagar en esta historia. Así que les dejo un saludo a toda la comunidad de Conscripto Bernardi. Es una región que me gustaría poder regresar en algún momento, y les dejo un saludo cordial desde Chajarí, Entre Ríos.